Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de este jueves 15 de julio. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos a seguir estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Hoy tenemos muchísima información para compartirles, así que vamos a ver nuestros titulares. Adelante. Que llevó la apelación de medidas cautelares a los imputados del caso Cochinilla deberá emitir su resolución por escrito, pero no hay una fecha establecida para conocer estos resultados tras 3 días de audiencia. La Fiscalía acusó y pidió la apertura de un juicio contra el exdiputado Víctor Morales Zapata, el empresario Juan Carlos Bolaños, el exviceministro de Hacienda y el exdirector general de Aduanas por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravada e influencia sobre la hacienda pública a favor del desalmacenaje de 20,000 toneladas de cemento hidráulico proveniente de China. Los virus respiratorios tienen ocupada el área de internamiento del Hospital de Niños. Para este jueves se reportan 4 niños en el área de COVID y 1 de ellos en UCI, mientras que otros 9 menores también están internados por el virus sincicial y 3 de ellos están en cuidados intensivos. El gobierno sudafricano hará un despliegue militar para controlar el estallido social que inició hace 8 días y que deja como saldo hasta este momento a 117 personas fallecidas. Hoy la unidad especializada de la Fiscalía General acusó al empresario Juan Carlos Bolaños, al ex viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez, al exdiputado Víctor Morales y al exdirector general de Aduanas Benito Cogui por los presuntos delitos de tráfico de influencias sobre la hacienda pública. La Fiscalía asegura que ellos mediaron para que se desembarcaran 20,000 toneladas de cemento que venían desde China. Esta es una de las causas que se derivó del caso popularmente conocido como Cementazo. Vamos a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz, quien nos tiene los detalles. Buenas noches, Andrés, adelante. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Es importante señalar y aclarar que esta causa, tal y como usted lo acaba también de indicar, es una de las causas derivadas del caso principal que popularmente se conoce como Cementazo. Esta causa, la que se está haciendo referencia y en la que la Fiscalía está acusando y que además le pide al juzgado penal de Hacienda que se dé la apertura de un juicio, es decir, que se eleve a juicio. Esto se hará, por cierto, en una audiencia preliminar que deberá señalarse para que la Fiscalía presente sus alegatos, por supuesto también los alegatos de los abogados defensores y además también de la Procuraduría General de la República, que en este momento ya se conformó como querellante, como una acción civil. Ellos deberán hacerlo en una audiencia para definir que si se eleva a juicio o no. Este caso, según lo que la Fiscalía está acusando, se remonta para los meses de julio y septiembre del año 2016, cuando al parecer tanto el ex viceministro como también exdiputado mediaron para que se diera este cargamento, que se pudiera desembarcar este cargamento de 20,000 toneladas de cemento. Veamos parte de lo que dijo José Pablo Miranda, fiscal de esta unidad especializada de la Fiscalía General. Se logró llegar a la conclusión que en ese caso concreto, presuntamente, pues tenemos la comisión de diversos actos delictivos y la evidencia nos permite llegar pues a esa conclusión. Importante señalar que esto no le pone fin al resto de investigaciones contra personas involucradas en el llamado coloquialmente caso Cementazo, sino que es la conclusión de un expediente concreto que en este caso tiene la numeración 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621. 17 32 621.
Tal y como lo mencionábamos, esta es una de las causas paralelas al caso principal conocido como Cementazo, y sobre los imputados, de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, les indicamos que, por ejemplo, a Morales Zapata y a Rodríguez Garro se les está acusando de 2 delitos de tráfico de influencias agravado. En el caso de Cogui Morales se le está acusando de 2 delitos de influencia sobre la hacienda pública, y en el caso del empresario Juan Carlos Bolaños se le está acusando de 2 delitos de tráfico de influencias agravado y 2 delitos de influencia sobre la hacienda pública. Esos son los delitos que en este caso la Fiscalía le está acusando a estas personas, y que lo que se está haciendo en este momento es solicitándole al Juzgado Penal de Hacienda que se eleve a juicio. Esto se hará en una audiencia preliminar donde se definirá si hay argumentos, si hay elementos importantes que puedan hacer que esto se lleve a un juicio. Veamos parte de lo que dijo el abogado José Miguel Villalobos y también el abogado Fernando Vargas, abogado de Víctor Morales, exdiputado, y de Juan Carlos Bolaños respectivamente. Veamos. Mover el desembarque en sí, aplicando las normas legales, no consiste en ningún delito. El delito consistiría en que se le pida a una persona que haga algo desaplicando el derecho o violando la ley. En este caso, ¿cómo entonces cataloga la posición de la Fiscalía con estos señalamientos? Completamente equivocada. Nunca ha ofrecido nada. Simplemente Juan Carlos exige como ciudadano. Entonces, en el banco hizo un préstamo. Bueno, él exige que le cumplan el contrato al préstamo. Eso es todo. Y aquí, don Juan Carlos trae un buque. Él exige que le baje a su cargo. Ahora bien, yo desconozco la participación o qué es lo que se le achaca, porque como digo, no conozco la acusación. Nosotros no estamos imputados en cuanto a qué se le achaca al viceministro o al exdiputado. Lo que sí sé es que la actuación que se hace era la obligación del Estado costarricense de hacerla. Yo no sé si alguien llamó o no llamó. Lo que sí sé es que no existe ninguna ventaja, ni un pago, ni nada que se le ofrezca a alguien para un tráfico de influencias. Y es lo que la Fiscalía nunca responde. Bien, por último, indicarles que contactamos a don Fernando Rodríguez, también a don Víctor Morales. Ambos nos dijeron vía telefónica que ellos particularmente no se iban a referir al caso, porque incluso en horas de la mañana, cuando los contactamos, nos dijeron que no habían sido oficialmente notificados, se habían dado cuenta por medio de la prensa, de los medios de comunicación. Sin embargo, también tratamos de consultar a los abogados y fueron precisamente don José Miguel Villalobos y Fernando Vargas quienes nos dieron por lo menos la versión de ellos sobre esta acusación ya formalmente que la Fiscalía realiza en este caso, en un caso paralelo al caso principal conocido como el Cementazo. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Estaremos muy al tanto y pendientes de lo que se defina por parte del Juzgado Penal de Hacienda, que recordarles nuevamente que esto se hará en una audiencia preliminar donde se decidirá si se eleva a juicio o no este caso, don Ernesto. Gracias, Andrés Ortiz, con los detalles de este caso. Siempre en temas judiciales, hoy la audiencia de apelación del caso Cochinilla, en que la Fiscalía pretendía endurecer las medidas cautelares para 13 de los investigados, finalizó esta tarde, pero el juez va a emitir su resolución vía escrito. La audiencia de apelación de las medidas cautelares en el caso conocido como Cochinilla finalizó este jueves en horas de la tarde. El juez del caso, Hugo Porter, emitirá la resolución de forma escrita en los próximos días. En el proceso que inició el pasado lunes se discutía modificar las medidas cautelares fijadas a los involucrados en el caso Cochinilla, principalmente la negación que se le hizo al Ministerio Público de dictar prisión preventiva a 13 de los investigados. Fueron 4 días de audiencias de apelaciones, tanto del Ministerio Público como la defensa. El juez estimó que por la cantidad de argumentos, la resolución va a ser diferida y va a ser resuelta en forma escrita. Es una potestad del juez y que a la defensa en realidad le parece adecuada. Como le indiqué, es múltiple la diversidad de petitorias que ha hecho tanto la Fiscalía como la defensa, y que estima que un juez prudente y que va a argumentar y fundamentar la parte escrita, pues le da bastante tiempo para razonar su resolución. El código habla de lo más pronto posible, incluso creo que habla de 48, pero como estamos con tema de crimen organizado, posiblemente los plazos se duplican, entonces realmente no hay un plazo.
En la audiencia, la Fiscalía también argumentó inconsistencias en la resolución del caso por parte de la jueza Carolina Lizano, así como la ampliación del plazo de las medidas cautelares a por lo menos 1 año y no 4 meses como fueron fijadas. Al respecto de las petitorias del Ministerio Público, los abogados insisten en que los argumentos presentados por la Fiscalía en esta segunda presentación no varían de forma drástica a lo expuesto en la primera audiencia, condición que a criterio de los juristas reduce la posibilidad de cambios por parte del Tribunal de Apelaciones. Yo estimo que sí fue bastante liviana con respecto a los argumentos que expuso la defensa, y además de eso cometió un serio error. La Fiscalía no argumentó o no indicó expresamente cuáles eran los peligros realmente procesales que existían. Simplemente argumentó en forma genérica, metió en un conjunto a todos los imputados y no especificó a cada uno de ellos cuál sería el peligro procesal realmente para evadirse el proceso. Y además no hay ninguna prueba hasta este momento que ninguno de los imputados haya querido incumplir las medidas cautelares o evadirse del país. Respeto la decisión del tribunal, pero me siento muy confiado de que se van a mantener las medidas que ya fueron impuestas. Ya han pasado más de 15 días las personas en libertad y las medidas han demostrado que son suficientes para garantizar la adecuada marcha del proceso, sin necesaria una prisión preventiva en este caso. Pese a ello, si el juez decide acoger la ineficiencia del proceso, tal como lo pidió la Fiscalía, es probable, según los abogados, que el caso Cochinilla regrese a los tribunales de Hacienda para iniciar de cero el proceso, ya sea de forma parcial o completa. Desde mi punto de vista, por un principio de garantía de doble instancia, si el juez decidiera, tendría que declarar la ineficacia de lo resuelto y devolverlo a un juzgado penal para que el juez vuelva a resolver. Los investigados en el caso Cochinilla son sospechosos de supuesta malversación de fondos mediante proyectos de obra pública a través de las empresas privadas y el Consejo Nacional de Vialidad. Amenazas de exgerentes de contratación, poca atención de la Fiscalía en una serie de denuncias de corrupción que se habían hecho desde el 2011 y hasta pagos en efectivos que no quedaron registrados. Todo esto fue parte de los señalamientos que hizo el auditor del CONAVI, Reinaldo Vargas, a los diputados de la comisión especial que investiga el denominado caso Cochinilla en la Asamblea Legislativa. Vamos hasta el Congreso, en donde se encuentra el periodista David Roversi. Buenas noches, David. Buenas noches, Ernesto, a usted y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Así es, pues una comparecencia de casi 3 horas donde estuvo don Reinaldo dando explicaciones a los diputados, que algunas no terminaron de convencer a los legisladores que pertenecen a esta comisión especial que estudia el caso Cochinilla, y que bueno, dejó muchísimas cosas importantes, pagos que se hacen en el CONAVI en efectivo sin ser registrados, amenazas hacia este funcionario, e inclusive pues digámoslo así, en el momento en que ellos acudieron a la Fiscalía, propiamente a donde doña Emilia Navas y don Carlos Meléndez, quien es el fiscal de corrupción, pues prácticamente no le dieron importancia a los señalamientos que llevaba el CONAVI, según lo que dice el auditor de esta institución. Pero vamos a ver la siguiente información que nos amplía un poco más lo que fue esta comparecencia. Reinaldo Vargas, auditor del Consejo Nacional de Vialidad, conocido por todos como el CONAVI, estuvo presente en la comisión especial que estudia la presunta red de corrupción en obras viales en Costa Rica, que llevó a una malversación de fondos públicos de por lo menos 78.000 millones de colones. En la comparecencia, que tardó cerca de 3 horas, Vargas develó diversas situaciones e inconsistencias que se viven en esta institución desde hace ya varios años. Según Vargas, desde el 2011 la auditoría de CONAVI asegura que presentó una serie de denuncias donde inclusive se habla de la verificación de la calidad de los materiales que trabajaban algunas empresas, de las cuales hoy son parte importante del caso Cochinilla. Por ejemplo, en el 2011 hicimos 2 informes, el 394 y el 192, referidos específicamente a que en ese momento la licitación que había, los 13 contratos que tenía una empresa, no se adjudicaron, no se readjudicaron cuando podría haber la administración haberlo hecho. O sea, un plazo muy largo de espera para la firma de esos contratos. La auditoría detectó ciertos inconvenientes en los programas de la verificación de calidad, donde no se ejercía un control puntual
sobre los organismos de ensayo que son los encargados de verificar la calidad de las obras, ¿no? En el 2012 generamos una advertencia al director ejecutivo de aquel momento y al gerente de conservación vial de aquel momento, sobre que le dieran una supervisión muy específica a una empresa en cuanto a la calidad de materiales, los tiempos de ejecución, porque había ciertos problemas que podría tener a la empresa financieros. En octubre del 2018, según indicó el auditor de la institución, se encontraron 2 casos muy similares al caso Cochinilla. Sin embargo, también indicó que no se pudo actuar debido a que las pruebas estaban en una empresa privada y que no quisieron facilitar los documentos solicitados a menos que los pidiera el Ministerio Público. En el otro caso denunciado, aseguró que el ICE fue quien no ayudó con una petición de verificación de ubicación con el GPS en sus teléfonos celulares de los empleados sospechosos. Ante esto, indicó que se acercaron a la entonces fiscal de la República, Emilia Navas, y a Carlos Meléndez, fiscal adjunto de anticorrupción, para plantearles la situación. Sin embargo, nunca hubo respuesta del tema, más allá de un está en proceso. En ese momento, acudimos a doña Emilia Navas, entonces fiscal de la República, nos reunimos con ella y con don Carlos Meléndez en aquel momento, y le planteamos 2 cosas. Primero, que cómo podríamos hacer una alianza estratégica entre las auditorías internas y el Ministerio Público para poder mejorar la lucha contra la corrupción a nivel nacional. En ese momento, don Carlos Meléndez me dijo que ellos tenían un plan piloto que específicamente estaban arrancando eso que nosotros estábamos proponiendo con auditoría del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, yo le indiqué, bueno, cuando quieran podemos arrancar nosotros también con la auditoría del CONAVI, y bueno, y ahí no sé cómo seguiría ese plan piloto. Y los 2 casos que tuvimos, entonces los planteamos en forma general, como muy bien lo dijo don Carlos Meléndez en prensa, y les trasladamos posteriormente los casos con las indicaciones que ellos nos dieron. El auditor de CONAVI explicó que en la institución se ocupa fortalecer la manera en que se hacen los pagos. Esto porque él mismo considera y asegura haber visto que muchas de estas transacciones son en efectivo y no quedan registradas. Es la parte de control de las cuentas por pagar que tenemos en CONAVI por el sistema. Esas cuentas por pagar muchas veces no quedan registradas y el pago de facturas se maneja como si fuera efectivo y no por devengado como es actualmente y como lo especifica la NIC SP. Otras situaciones que hemos encontrado: inspectores de campo de los administradores viales que están en proyectos de conservación vial, en proyectos de obra nueva, cuando específicamente eso no está permitido por la parte carcelaria. Durante su comparecencia, Vargas señaló que había recibido una serie de amenazas, unas anónimas y otras directas, por parte de un exgerente de contratación de esta entidad, esto por las investigaciones que estaban realizando. Bueno, televidentes, además hoy acá en el Congreso, y cambiando de tema, se tenía previsto que se diera la votación en segundo debate por el Fondo Monetario Internacional, este crédito de $1.778 millones. Sin embargo, el mismo no se pudo dar esta tarde. Eso sí, en esta ocasión no fue por un tema político como ocurrió con el tema de Don Otón o como ha ocurrido con la suspensión de lo que es la sesión parlamentaria en otras ocasiones, sino que se avisó a los legisladores que el estado de salud de don Rodolfo Peña, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, es muy delicado. Él hace más de 2 meses contrajo lo que es la COVID-19. Esta misma semana se había informado que ya estaba liberado de lo que es esta enfermedad, que los exámenes habían dado negativo. Sin embargo, por su condición de salud, ya posterior al COVID,
tuvo nuevos problemas de salud y realmente se encuentra bastante delicado, y así lo hizo saber también el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, quien salió a dar pues unas escasas declaraciones para respaldar a don Rodolfo, y vino a hacerlo también con la presidenta del Congreso, la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, entre otras. Vamos a ver lo que nos dijo el diputado Pablo Heriberto Ánica. Estamos verificando una información sobre el estado de salud del diputado Peña. Estamos conversando con don Mario Ruiz, el gerente médico de la Caja, y el receso que se ha estado pidiendo es para hacer la verificación. Tenemos información de que se ha agravado su estado de salud y por lo tanto queremos tener certeza del tema. En esas gestiones hemos estado y por eso hay algunos compañeros que han pedido espacio de tiempo, hay afectación y obviamente pues les pido la comprensión del tema y hay una conversación con los jefes y jefas de fracción para brindar ese espacio. Esperamos tener esa verificación pronto y tomar una decisión. Bueno, decirles que a raíz de esto entonces no se dio la votación en el segundo debate del Fondo Monetario Internacional, este crédito que les comentábamos anteriormente. La sesión se levantó a eso de las 5:04 de la tarde. Realmente los diputados estaban bastante conmocionados con la noticia, de hecho varios de ellos pues dentro del plenario estaban llorando, otros iban y venían buscando las noticias de la familia de don Rodolfo. Sin embargo, bueno, no hay mayor información a este momento. Consultamos inclusive a la Caja Costarricense del Seguro Social. El gerente don Mario Ruiz nos indicó que no iban a hacer referencia al caso por el respeto a la familia y simplemente que se encontraba bastante delicado don Rodolfo, así que bueno, estaremos también evidentemente dando seguimiento a este caso de quien fuese pues la legislatura pasada el jefe de fracción de la bancada social cristiana. Ernesto, no sé si tiene alguna consulta y si no volvemos con usted que tiene más información en el set principal. Muchas gracias, David Roversi. Los sindicatos del Poder Judicial y el sindicato del Tribunal Supremo de Elecciones le pidieron a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones que envíen a la Sala Constitucional una consulta sobre el proyecto de empleo público. Si el TSE decide hacerlo, sería la quinta consulta sobre este proyecto. Mediante un oficio que envió el colectivo sindical del Poder Judicial y el sindicato del Tribunal Supremo de Elecciones, le solicitaron a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones que envíen una consulta constitucional sobre el proyecto de empleo público. De acuerdo con los sindicatos, la intención es que muestren la preocupación por la injerencia que presenta la Ley de Empleo Público en las instituciones del Estado, como por ejemplo en el TSE y en el Poder Judicial. Con la finalidad de que estos señores y señoras realicen una consulta constitucional del proyecto de Ley Marco de Empleo Público recientemente aprobado en primer debate a la Sala Constitucional. El Tribunal Supremo de Elecciones, al igual que Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes, tienen esa facultad que les da la Ley de Jurisdicción Constitucional. De enviarse esta consulta, serían 5 las que deberían resolver los magistrados de la Sala Cuarta, ya que hay en trámite 3 de diputados y 1 de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Constitucional había informado que dieron trámite a estas 4 consultas y que el tiempo límite para resolverlas es el 2 de agosto. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa comercial y al volver les contamos que los virus respiratorios tienen ocupada el área de internamiento del Hospital Nacional de Niños. Allí 4 niños están con COVID y 9 con el virus sincitial. Al volver del corte les contamos los detalles de esta historia. Ellos son Los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300,000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado.
en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. A la primera institución que recurren es a la municipalidad, aunque el problema no sea de la municipalidad. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. La historia de diversas compañías de danza que abrieron camino en este arte en Costa Rica. Contemporáneos. Se pensó en que en la UNA tenía que haber una escuela de artes con unas secciones: música, danza, teatro y artes plásticas. Y en ese momento está llegando Elena Gutiérrez a Costa Rica. Venía titulada, con posgrado, con mucha experiencia. Los sábados a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A las 7 de la noche con 27 minutos vamos a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 615 colones con 43 centavos. El precio del dólar en la venta, 620 colones con 24 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El Hospital Nacional de Niños continúa solicitando a los padres de familia que extremen las medidas para evitar el incremento de casos de COVID-19, así como también otros virus respiratorios que se han incrementado y dispararon las hospitalizaciones. Aunque las hospitalizaciones de COVID-19 en el Hospital de Niños han bajado considerablemente en comparación al mes de junio, las autoridades siguen haciendo un llamado a los padres de familia para que no bajen la guardia con este y otros virus que están afectando a los menores. Este jueves el Hospital Nacional de Niños registró 4 menores hospitalizados por COVID-19, 3 en salón general y 1 en cuidados intensivos. La alerta se da también debido al incremento de casos por el virus respiratorio sincicial. Al día de hoy hay 9 menores internados, 3 de ellos en la UCI. Los infectados por el virus sincicial son pacientes entre los 2 y los 18 meses de vida. Se reportan 9 pacientes hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños por infección respiratoria aguda grave producida por el virus respiratorio sincicial. De estos 9 pacientes, 6 se encuentran ubicados en salones generales y hay 3 niños en la unidad de cuidado intensivo. En el mes de junio se logró identificar 24 casos del virus sincicial. De estos, 8 fueron hospitalizados, mientras que la semana anterior cerró con 16 casos. El virus respiratorio sincicial causa síntomas leves parecidos al resfriado, pero puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés. Entre los síntomas se puede mencionar nariz congestionada, tos seca, fiebre, dolor de garganta, estornudos y dolor de cabeza. Es importante que usted acuda al centro médico si su hijo tiene alta temperatura, respira de forma acelerada y tiene los labios y uñas moradas.
Las autoridades de salud piden a los padres de familia continuar con las medidas de prevención como el lavado de manos constante, uso de mascarilla, distanciamiento y respetar la burbuja social, ya que estas acciones pueden evitar la COVID-19 y cualquier otro tipo de virus. En el año 2018 se registró un brote importante de niños afectados por la sincicial, lo cual provocó la saturación del hospital por varias semanas. La Caja Costarricense del Seguro Social iniciará este viernes y durante los próximos 10 días una campaña masiva de vacunación contra la COVID-19 para aplicar la dosis a personas de entre los 40 y los 57 años de edad, aunque no tengan factores de riesgo. La donación de 500,000 vacunas por parte del gobierno de Estados Unidos y que llegaron al país el pasado martes serán utilizadas para agilizar la vacunación para las personas entre los 40 y 57 años de edad. Así lo informó la Caja Costarricense de Seguro Social. La campaña masiva dará inicio este viernes y continuará por un plazo de 10 días más. Según manifestó el doctor Mario Mora, director del Desarrollo de Servicios de Salud de la Caja, de este grupo de personas entre los 40 y 57 años, hay 617,000 ciudadanos pendientes de aplicarse la dosis, ya que un 54% de este grupo, es decir, 506,000, cuentan con la vacuna. Mora además manifestó la importancia de agilizar la vacuna en este grupo, que es uno de los más afectados e incluso hospitalizados debido a la COVID-19. Este empujón de dosis adicionales, en conjunto con el esfuerzo de la población de mantener las medidas de prevención que hemos venido recomendando, nos acerca al objetivo de bajar contagios, de disminuir cadenas de transmisión y por tanto de disminuir la posibilidad de saturación hospitalaria, lo que nos hace mirar con optimismo, pero con gran responsabilidad y disciplina el futuro, recordando que estamos dando un paso importante, pero que aún nos queda tiempo por cuidarnos. Todos los hospitales se sumarán a esta campaña, al igual que varios centros comerciales. El horario regular será hasta las 4 de la tarde, mientras que el horario extendido en muchos de los centros médicos será hasta las 7 de la noche, como en el caso de este fin de semana. Es importante mencionar que en la mayoría de los centros de salud se está informando que esta población podrá asistir sin cita previa. Nosotros tenemos gran optimismo y el llamado es a que la población asista a las áreas de salud y a los centros de vacunación que esas áreas de salud tienen programados y realmente preparados con muchísimo esfuerzo para la población, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Efectivamente hay que ir paulatinamente en estos 10 días pues midiendo cuál es el ritmo de asistencia de la población. Creemos que vamos a tener una muy buena asistencia por parte de este grupo etario que en este momento se está abriendo, pero claro que si en algún momento viéramos que no está llegando la cantidad de gente y tenemos vacunas disponibles para aplicar, tomaríamos medidas de contingencia, porque nuestra consigna es aplicar todas las vacunas, aplicar la mayor cantidad de vacunas que tenemos a disposición en el menor tiempo posible. Según datos de la Caja de Seguro Social, este año, debido a la campaña de vacunación, la hospitalización por COVID-19 en adultos mayores representa un 6%, mientras que el año anterior fue de 65%. La aplicación de la vacuna en nuestro país comenzó el pasado 24 de diciembre. Continuando con temas de la campaña de vacunación, la Caja Costarricense del Seguro Social espera aplicar en los próximos días al menos 380,000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. El objetivo son personas mayores de 40 años con o sin factores de riesgo. Este jueves, el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Salud, Daniel Salas, y otras autoridades hicieron una inspección al centro de vacunación en el centro comercial de Paseo Metrópoli. 380,000 dosis contra la COVID-19 es la cantidad mínima de vacunas que las autoridades de salud esperan aplicar en los próximos días, tras el aval para abrir la vacunación del grupo 5 a personas mayores de 40 años. La posibilidad de que estas personas puedan vacunarse se da a partir de la donación de 500,000 de vacunas que realizó Estados Unidos a Costa Rica. Las autoridades hicieron una visita este jueves al centro de vacunación de Paseo Metrópoli, donde se aplicará la vacuna contra la influenza y la COVID-19 a los vecinos de esta área. Sí, lo que hemos tratado de hacer es llegar
cantidad de biológico. En este caso, nosotros esperaríamos que en la semana que inicia, mañana, ¿verdad?, a la otra semana, tener aplicado un mínimo de 380.000 dosis. Eso es lo que esperaríamos. Hemos sido muy efectivos en este momento de la vacuna que teníamos hasta el lunes, prácticamente aplicada está al 91%, ¿verdad? Entonces ya lo que nos quedaba era una poca reserva. Yo creo que con el esfuerzo que van a hacer las áreas de salud, pero recordar que a los hospitales se les está dando también vacuna para que ellos tengan la oportunidad de que si personas llegan a ese centro mayores de 40 años las puedan inmunizar. Y en los hospitales no hay restricción, es decir, una persona que viene a una cita el viernes o sábado de Limón a el Hospital México, ahí ellos le indican dónde está el centro de inmunización y podría vacunarse ahí, ¿verdad? Eso es lo importante. El presidente Carlos Alvarado dijo que la vacunación de todos los ciudadanos es uno de los retos más importantes que tiene Costa Rica en este momento. Haciendo una supervisión, una vista de esta alianza público-privada y con la comunidad para el proceso de vacunación. Acá en este centro se está vacunando para COVID y también se está vacunando para influenza. Ambos son muy, muy importantes. Agradecemos mucho porque en este centro comercial las instalaciones se han dispuesto para que con mucho espacio la caja pueda hacer la aplicación de las vacunas y además la comunidad se ha involucrado para ordenar las filas y para que todo transcurra de manera acorde. Los vecinos de la zona manifestaron su alegría por poder recibir estas vacunas. Claro, me siento más protegida. Yo daría un mensaje a todos que se vacunen porque es la única forma de ser más protegidos contra la influencia y el COVID y todo. Sí, yo me vacuné del COVID y no me dio ningún efecto y ahora de la influencia y nunca me ha dado efectos, pero que no me dé. Bueno, nosotros salimos de un proceso del COVID porque ya nos dio el COVID, ¿verdad? Hace 3 meses, entonces nos ponen una cita para venirnos a vacunar contra la enfermedad. Hace 22 días pusimos la primera dosis, y gracias a Dios nos fue muy bien, ¿verdad? Ahora venimos ya a la segunda dosis, ¿verdad? Para terminar de cumplir con el tratamiento, ¿verdad? Las autoridades recordaron que las vacunas también estarán disponibles en hospitales para que aquellos pacientes que deban ser atendidos y que cumplan con los requisitos del grupo 5 puedan recibir su respectiva dosis. En este momento vamos a repasar precisamente el estado de la situación COVID, de la pandemia, en los hospitales de La Caja. Para hoy 15 de julio se reportan 1.573 nuevos casos confirmados y llegamos a un total de 388.298 confirmaciones desde que inició la pandemia. En total han fallecido, lamentamos el fallecimiento de 4.857 personas, de las cuales 15 tuvieron su deceso en las últimas 24 horas. A la hora de las hospitalizaciones se reporta una cifra un poco más moderada que en las últimas semanas. Hay 871 personas internadas, de las cuales 374 requieren de cuidados intensivos. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y al volver la selección nacional se enfrentará este viernes ante Surinam, un rival al que la tricolor nunca le ha cedido puntos. Ya venimos con esta información deportiva. Tus metas no se detienen. CONAPE se mueve con vos. Por eso, si estás trabajando, te presta sin fiador. Solicita hoy mismo tu préstamo en línea. CONAPE. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ajax Chavarría Sabater y soy del Roble de Punta Arenas. El tema que voy a interpretar se llama No puedo comprender. Los invito a ver Audiotopía Bicentenario.
Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Todos los martes a partir de la 1 de la tarde desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. En el siguiente capítulo de Camino al Desarrollo presentaremos el programa Transformando Comunidades del Banco Nacional de Costa Rica y su aporte a los proyectos de las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya. La vida de un pescador es difícil. Nosotros como pescadores siempre tenemos necesidades y con la pandemia se aumentaron mucho más. La Fundación Mar Viva y el Banco Nacional pues nos ha ayudado con el apoyo técnico. Transformando Comunidades impulsa toda aquella idea de negocio productiva que sea sostenible en el tiempo. Acompáñenos este lunes a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Vamos de inmediato a la información deportiva y es que Costa Rica nunca cedió puntos ante Surinam, rival que tendrá este viernes en la Copa de Oro. La Nacional se midió por primera vez a esta selección en 1961. 13 años después de su último enfrentamiento, Costa Rica y Surinam se verán de nuevo las caras, solo que esta vez será la primera ocasión en que se midan por una Copa de Oro. Los anteriores 5 enfrentamientos tuvieron como motivo un duelo por el desaparecido Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol y 4 por eliminatorias mundialistas rumbo a Inglaterra 66 y Sudáfrica 2010. Esto más otros 2 que, aunque se jugaron con los equipos mayores, no son considerados clase A por la FIFA por haber sido de ciclo olímpico, como los eliminatorios para los Juegos de Moscú 1980. Costa Rica nunca se dio puntos ante esta selección. La Nacional no se fía de un estilo ciertamente caribeño de fuerza y velocidad, pero que agrega la técnica, ya que es un país que en otrora fuera dominio de los Países Bajos. Precisamente Surinam es un rival complicado, es un rival que no se le puede dar la pelota, que tiene jugadores interesantes, tiene 3 o 4 jugadores muy interesantes, de muy buen nivel, pero sabemos que nosotros estamos obligados a ir y ganar, obligados a jugar bien, obligados a sacar el resultado para no depender en el último partido. El balance de choques entre Costa Rica y Surinam dicta los siguientes datos. El 17 de febrero de 1960 ganó Costa Rica 3-1 en el Campeonato Centroamericano del Caribe de Fútbol en La Habana, Cuba. El 12 de febrero de 1965 la victoria fue 1-0 rumbo al Mundial de Inglaterra 66. En el juego de vuelta por ese mismo motivo, el 28 de febrero del 65 ganó la Nacional 3-1. El 6 de septiembre del año 2008 en el Estadio Ricardo Saprissa, triunfo tico 7-0 rumbo a Sudáfrica 2010. Y en Surinam el 11 de octubre del año 2008 también, victoria nacional 4-1 por ese mismo motivo. Con ello se indica que se jugaron 5 duelos oficiales, con 5 victorias ticas, 18 goles costarricenses y solo 3 de Surinam. Y en Alajuelense valoran positivamente la gira por Estados Unidos a pesar de las derrotas en suelo norteamericano. Los manudos tomaron ritmo de cara al inicio del campeonato. En la liga consideran que la parte de la pretemporada que realizaron en Estados Unidos fue provechosa, a pesar de que consiguieron resultados negativos en sus 2 amistosos. El poder tomar ritmo de competencia, darles minutos a los jugadores. Bueno, y vamos a pasar ahora al ámbito internacional. La final de la NBA está bastante disputada. Este miércoles los Bucks igualaron la serie ante los Suns. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Con 40 puntos de Chris Middleton, los Bucks de Milwaukee lograron este miércoles su segunda victoria consecutiva ante los Suns de Phoenix y colocaron un empate 2-2 en las finales de la NBA. En un último cuarto de infarto, Middleton logró las canastas decisivas y el griego Giannis Antetokounmpo un tapón deslumbrante para neutralizar la exhibición de la estrella de los Suns, Devin Booker, quien terminó con 42 puntos.
Con los dos equipos ganando sus juegos como local, las finales regresarán ahora a Phoenix para el quinto partido el próximo sábado. Vamos con información de fútbol europeo porque el genial y temperamental extremo de Países Bajos, Arjen Robben, subcampeón del mundo en 2010, anunció por segunda vez el final de su carrera a los 37 años y tras un último año en el FC Groningen, su club de formación. El elegante número 10, célebre por su pie izquierdo de gran calidad y sus regates, cuelga definitivamente las botas, un año después de haber interrumpido su jubilación para una última aventura fallida en la Eredivisie como consecuencia de las lesiones, que también han marcado su carrera. El libro de oro de Robben, antigua gloria del Bayern Múnich, con el que conquistó 20 títulos, se cierra definitivamente con un registro amargo por la mala experiencia en el club de su región, al norte de Países Bajos, y donde aprendió a regatear cuando entró en la academia de Groningen con 12 años. Finalizamos con el deporte de los motores. Impotente en las últimas 5 carreras, Lewis Hamilton espera que el Gran Premio de Gran Bretaña, frente a sus aficionados, le permita empezar a recortar la desventaja con respecto al líder Max Verstappen para relanzar sus opciones de título. En esta 10ª carrera de la temporada, Hamilton se lo juega todo en casa, o corta la hemorragia o puede ver cómo el piloto de Países Bajos vuela hacia el título. El británico de 36 años y 7 veces ganador del Gran Premio de Gran Bretaña tiene 32 puntos de retraso sobre su joven adversario de 23 años e instalado cómodamente en el primer puesto del campeonato después de imponerse en 4 de las últimas 5 carreras. Hay que remontarse al 2006 para encontrar 5 carreras consecutivas de Hamilton sin sumar una sola victoria. Pese al repunte de la epidemia de la COVID-19, el Gran Premio de Gran Bretaña se disputará ante 140.000 espectadores. Don Ernesto y amigos televidentes, hasta acá esta información deportiva. Buenas noches. Muchas gracias, Ana Marta Arce, en su debut en los deportes. Así es, don Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Los empresarios de bares y restaurantes le solicitan al Poder Ejecutivo ampliar el horario de trabajo, aumentar el aforo en los comercios y acelerar la vacunación contra la COVID-19. La Asociación de Bares y Restaurantes Asobares le solicitan vehementemente ayuda al gobierno para enfrentar uno de los peores momentos de la pandemia generada por la COVID-19. Los propietarios de estos negocios urgieron flexibilizar aún más las medidas sanitarias para afrontar la crisis económica que viven, pues según dijo el presidente de la organización, la situación es grave por las quiebras. Agregó que más de 200.000 familias del sector se han visto afectadas y los negocios en este momento pagan al 100% los alquileres, los recibos, permisos, patentes y también los impuestos. Hacemos una solicitud en cuanto al aumento del aforo en bares y también el tema del horario hasta las 11 de la noche. Un tema que es sumamente necesario a raíz de las bajas ventas que tenemos y el desempleo que en este momento se genera en Costa Rica, tanto en nuestro sector como en otros sectores. Quesada manifestó que a raíz de la crisis sanitaria los ingresos de unos 8.000 empresarios de alimentos y bebidas disminuyeron. Ante esta situación, el representante enfatizó que en Asobares le solicitaron al gobierno revisar nuevamente las medidas restrictivas, permitirles retomar sus actividades y tener presente la importancia de generar empleos, reactivar la economía, aumentar las ventas y con ello mejorar sus ingresos. A pesar de que el sector es consciente de que la COVID-19 y el Delta son peligrosos, dijeron tener presente de que viviremos el resto de la vida con estas enfermedades. Vamos a hacer una pausa y al volver le traemos la información internacional. El gobierno sudafricano hará un despliegue militar para controlar el estallido social que inició hace ya 8 días y que deja como saldo hasta el momento 117 personas fallecidas. Al volver de la pausa, los detalles de toda la información internacional. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. Vamos, le invito a disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación. ¡Buena Vida! De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde.
Esta semana en Mampuku, barriga llena. ¡Llama a alguien! ¿A quién? ¡Llama a la partera! ¡Llamen a la partera! Tranquila, tranquila, todo está bien. Fukuko, tranquila. ¡Mamá! ¿Ahora qué pasa? ¡Es Fukuko! ¡Fukuko ya va a tener su bebé! ¿Qué está saliendo? ¡Tú puedes, Fukuko! ¡Sí, tú puedes! ¡Sí! De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Animales Políticos, Partidos Políticos, Fundamentales y en Crisis. El domingo 18 de julio a las 7 de la noche y el martes 20 a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Varios países europeos se vieron azotados este jueves por fuertes lluvias que han provocado inundaciones, derrumbes de casas, especialmente en Alemania, donde ya hay varias decenas de fallecidos, según el último balance oficial. La violencia que sacude a Sudáfrica hace casi una semana ha dejado más de un centenar de muertos. Eso indicó el jueves el gobierno, que se prepara para intensificar de manera considerable el despliegue de efectivos con el fin de evitar los disturbios. El miércoles las autoridades indicaron que llamarían a unos 25.000 soldados para hacer frente a la emergencia, 10 veces el número inicialmente desplegado. En Soweto, un poblado de Johannesburgo, muchas tiendas cerraron por saqueos o por temor al vandalismo. ¿Qué va a hacer este soldado por nuestro negocio ahora? ¿Qué va a hacer un soldado por cualquiera de estos negocios ahora? ¿Qué viene a proteger? Al menos 2.200 personas han sido arrestadas durante los incidentes que estallaron el viernes pasado, al día siguiente de la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. El organismo regulador de bienes de consumo de Sudáfrica estima que desde entonces se han saqueado más de 800 tiendas. El presidente Cyril Ramaphosa se reunió con dirigentes de los partidos políticos y les advirtió que partes del país podrían enfrentar pronto escasez de productos básicos por las interrupciones en las cadenas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas. Decenas de muertos y desaparecidos en Alemania por un temporal que golpea varios países de Europa. Las fuertes lluvias que azotaban el jueves la región provocaron inundaciones y derrumbes de casas, especialmente en el oeste del país, donde los estados Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado eran los más afectados. En la localidad de Mayen, las calles estaban totalmente inundadas. Las autoridades pidieron a los habitantes que enviaran a la policía videos y fotografías que pudieran proporcionar pistas sobre sus familiares desaparecidos. La canciller Angela Merkel dijo estar abrumada por la catástrofe y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas. El ministro del Interior, Horst Seehofer, calificó lo ocurrido de una tragedia que no se podía prever y atribuyó este tipo de fenómenos meteorológicos extremos al cambio climático. Bélgica y Luxemburgo, países vecinos de las regiones alemanas más afectadas, también sufrían las inclemencias del clima. En Bélgica el temporal dejó al menos media decena de muertos y en Luxemburgo y Países Bajos también se registraron daños materiales importantes. Y la Casa Blanca asegura que busca incentivar un cambio de comportamiento del gobierno cubano. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha reprochado al gobierno de La Habana la represión de las protestas de periodistas y voces independientes. Estados Unidos revisa su política hacia Cuba.
La Casa Blanca asegura que busca incentivar un cambio de comportamiento del gobierno cubano. El portavoz del Departamento de Estado ha reprochado al gobierno de La Habana la represión de las protestas y de periodistas y voces independientes. El mundo está viendo cómo las autoridades cubanas detienen y golpean a docenas de sus propios ciudadanos, y eso incluye a periodistas y voces independientes. Sabemos que muchos siguen desaparecidos. En Miami siguen las manifestaciones en contra del gobierno cubano, esta vez con un concierto con el lema "Todos somos cubanos". Ya se acabó. Las manifestaciones a favor y en contra siguen en todo el mundo. En Buenos Aires, ambas posiciones se concentraron frente a la Embajada de Cuba y corearon lemas contrapuestos: libertad para Cuba y el grito de las protestas: patria y vida. Y el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud advirtió este jueves que hay una fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus que serían más peligrosas. Hay una fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus. Eso advirtió el jueves el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud. El comité ha expresado su preocupación de que la pandemia esté siendo caracterizada erróneamente como llegando a su fin cuando no está cerca de terminar. También ha advertido sobre la fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan a nivel mundial nuevas y posiblemente más peligrosas variantes preocupantes, que pueden ser incluso más difíciles de controlar. Por otro lado, el director de la OMS dijo que China debe cooperar más en la investigación sobre los orígenes de la pandemia, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en Wuhan. La fase 1 ha mostrado algunos avances, pero también hay algunos desafíos que deben abordarse. Y uno de los desafíos es el acceso a los datos sin procesar, especialmente los datos desde el inicio de la pandemia. Los datos sin procesar no se compartieron. El funcionario también reconoció que hubo un intento prematuro de reducir el número de hipótesis, en referencia a las conclusiones de una investigación conjunta dirigida en China por científicos de ese país y un equipo seleccionado por la OMS que había calificado como muy improbable una filtración del virus desde un laboratorio. En ese informe prevalecía la tesis de transmisión de un animal a una persona a través de un animal intermedio, aún no identificado. Y el Tribunal Constitucional de España declaró inconstitucionales las medidas del primer estado de alarma que se decretó por parte del gobierno en marzo del 2020 para combatir la pandemia. El Tribunal Constitucional de España declaró este miércoles inconstitucionales las medidas bajo el primer estado de alarma, decretado por el gobierno en marzo de 2020 para combatir la pandemia. El alto tribunal determinó que el paraguas legal para adoptar el estricto confinamiento de la población debía haber sido el estado de excepción y no el de alarma, que fue declarado del 14 de marzo al 21 de junio de 2020. Mientras tanto, se han producido varias protestas contra la vacunación en Europa. En Grecia, miles de personas corearon "las vacunas son un veneno" frente al Parlamento en Atenas. La protesta se debe a la iniciativa gubernamental de poner la vacuna a disposición de los adolescentes a partir de los 15 años. En París, la fiesta nacional de Francia se convirtió en la ocasión perfecta para protestar. Decenas de personas critican el plan del presidente Emmanuel Macron de exigir un certificado COVID o una prueba PCR negativa para poder entrar en bares, restaurantes y cines a partir del próximo mes. En cambio, en Ucrania, cientos de personas se apresuraron a coger cita en los centros de vacunación, luego de que el gobierno liberara la vacuna de Pfizer para todos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, padece una obstrucción intestinal y fue trasladado a San Pablo para definir si debe someterse o no a una cirugía de emergencia. El presidente Jair Bolsonaro podría someterse a una cirugía de emergencia.
La presidencia de Brasil informó el miércoles que el mandatario padece una obstrucción intestinal, por lo que será trasladado a Sao Paulo para que se le realicen exámenes complementarios y definir si la intervención será necesaria. No se precisó a qué hospital será trasladado. Bolsonaro había sido internado más temprano en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia por un hipo persistente con dolores abdominales desde hace 10 días. Me disculpo, estoy desde hace una semana con hipo. Tal vez no consiga expresarme adecuadamente durante este live. El malestar de Bolsonaro está relacionado con el apuñalamiento que sufrió en el intestino durante la campaña electoral de 2018 y por la que ha sido operado en varias ocasiones. De confirmarse la necesidad de una cirugía, se trataría de la 7ª a la que se somete. El atacante, un exafiliado del Partido Socialismo y Libertad, una disidencia del Partido de los Trabajadores, fue diagnosticado con trastorno delirante, un tipo de psicosis, y declarado inimputable por la justicia. Se encuentra recluido en la unidad psiquiátrica de una cárcel de máxima seguridad, pero Bolsonaro insiste en que la tentativa de asesinato fue planeada y tuvo un respaldo político. En 2020, el mandatario también tuvo COVID-19 con síntomas leves y no requirió hospitalización para recuperarse. A las 8:00 de la noche llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con la ingeniera Cindy Torres, quien es la primera mujer en graduarse como doctora en ingeniería. Vamos a hablar sobre la incorporación de las mujeres en carreras que eran hasta hace poco muy poco habituales para las mujeres, como las ingenierías. Quédese en la señal de Canal 13, que ya casi volvemos con esta entrevista de fondo.